Bienvenidos al canal comunitario de Amaga Televisión y a este su programa En Derecho. Conocer nuestros derechos, conocer nuestros deberes, nuestras obligaciones es fundamental y para eso desde la televisión comunitaria le estamos aportando. Bienvenidos nuevamente la red de canales del suroeste antioqueño afiliadas a Red Sur y en el oriente antioqueño a nuestros afiliados y amigos que comparten esta transmisión y estos programas educativos y pedagógicos como es el municipio del Peñol y la ceja del Tambo en el oriente antioqueño. Acompáñenos para que tengamos la oportunidad de escuchar unas propuestas importantes y unos beneficios que nos trae hoy el invitado especial que pronto lo estaremos presentando. Lo prometido es deuda y aquí tenemos al invitado del día de hoy, al vicepresidente financiero del Fondo Nacional del Ahorro, don Elkin Marín, economista y magíster en finanzas y administración financiera. Gusto tenerlo hoy acá, don Elkin, aprovechando de su visita a su pueblo natal, Amaga. Muchas gracias, tiene oficina en Bogotá, pero hoy vino a hacer una diligencia y lo aproveché y lo aprovechamos en el canal comunitario para que compartamos experiencias y lo que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a León Fabio por la invitación y acá estamos obviamente pendientes para servir. Gracias. Elkin, perdóname la confianza, somos conocidos desde hace mucho tiempo. Doctor Elkin, vicepresidente financiero del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué es el Fondo Nacional del Ahorro? ¿Es entidad pública, es entidad privada? ¿Cuál es el objeto social del Fondo Nacional del Ahorro? El Fondo Nacional del Ahorro es una empresa industrial y comercial del Estado. Es una empresa pública, es una empresa del gobierno adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es convertir el ahorro de los colombianos en créditos de vivienda y en opciones de vivienda para todas las familias de Colombia. Es a partir de la Ley 50 donde el Gobierno Nacional descentraliza el manejo de los fondos de la cesantía, las pensiones, o a través de la Ley 100 que se crean los fondos privados de pensiones también, que muchos hacen el doble papel de cesantías y pensiones, o pensiones y cesantías. A través de eso que se crea el Fondo Nacional del Ahorro ya venía. El fondo fue creado en 1968 bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, y en ese entonces funcionaba como el fondo de cesantías de los empleados públicos. Pero desde hace ya muchos años el fondo no solamente atiende a empleados públicos, sino que también atiende al sector privado. Y no solamente a empleados, sino también al sector informal. La persona que tiene su puesto de venta ambulante o su peluquería o cualquier negocio que de pronto no tiene cesantías, también puede ser afiliada al Fondo Nacional del Ahorro. Entonces expliquémosle a la gente, aunque ya lo hemos dicho con algunos invitados en materia de derecho laboral acá, ¿qué son las cesantías? Bueno, las cesantías son básicamente una prestación legal, una prestación social que reciben los empleados normalmente cada año, los consignan, tienen plazo las empresas para consignarlas hasta el 14 de febrero y equivalen a un mes de salario por año laborado. Normalmente, como le decía, las empresas lo consignan cada año con esa fecha límite, el 14 de febrero. En el caso de las empresas públicas, normalmente ellos lo que hacen es que van consignando cada mes una cosa que se llama doceavas, entonces cada mes van girando la plata de las cesantías y al final del año se consolidan como tal el aporte total del año. Ese es ahorro que tiene el trabajador en ese fondo, administrado por los fondos de cesantías, como es el Fondo Nacional del Ahorro, en unos casos, y otros que existen en el mercado nacional. El retiro de eso se puede hacer terminada la vinculación laboral o el contrato de trabajo, o antes, ¿de qué manera puedo yo decir voy a retirar mis cesantías parcial o totalmente? Sí, ahí antes de responder esa pregunta me voy a devolver un poco y es entender para qué son las cesantías. Ajá. Las cesantías básicamente son un seguro de desempleo, son la plata que nosotros tenemos guardada, cada uno de nosotros, para el momento en que por cualquier circunstancia quedemos desempleados, quedemos cesantes, por eso se llaman cesantías. Entonces, en virtud de eso, se pueden retirar, de acuerdo con la ley, pues cuando la persona queda sin trabajo, queda desempleada, o también la puede retirar para compra de vivienda,
para educación ya sea de los hijos o propia, y se puede retirar también para mejoramiento de vivienda. Y ahí hago otro paréntesis y es, mucha gente le consignan las cesantías el 14 de febrero y el 15 está haciendo fila para retirar la plata. Sacarla, ¿sí? Y entonces llegan porque cada año renuevan el baño y cada año tienen que cambiarle el piso y todo el cuento, ¿cierto? Entonces es muy importante que cada uno de nosotros entienda la importancia de las cesantías y de tener ese ahorro como protección para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Piense usted, ¿qué pasa con cada uno de nosotros si el día de mañana se queda desempleado y no tiene un ahorro que le permita vivir al menos durante un tiempo de manera digna? Entonces, existen las causales de ley para retiro, por pérdida del empleo, desempleo, para compra de vivienda o mejoramiento de vivienda, para educación e inclusive también se puede eventualmente para la compra de acciones de empresas públicas que estén en proceso de privatización. Y ahí es donde el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, con ese valor agregado que tiene, le dice un momentico, no la saque, usted necesita casa, venga, yo le ayudo. ¿Cuánto tiene? Yo le aporto. Entremos ahora sí en materia y qué nos ofrece el Fondo Nacional del Ahorro como una entidad, como usted lo dice, una empresa mixta del Estado. Pública, sí. Pública. ¿Y qué nos ofrece o qué le ofrece a nuestros televidentes que hoy nos están viendo y van a decir, bueno, y entonces, ¿qué garantías tengo yo de estar en el Fondo Nacional del Ahorro? ¿O me puedo quedar en el fondo donde estoy? ¿O la retiro cada año, como dice usted, inventándome por allá un arreglito a mi casa? El Fondo Nacional del Ahorro, como empresa industrial y comercial del Estado, tiene un objetivo social. Y ese objetivo es básicamente convertir ese ahorro de las cesantías de los colombianos en financiación y en crédito de vivienda, con una particularidad, y es que ofrecemos las tasas de interés más atractivas para las personas de menores ingresos. Es decir, en el Fondo Nacional del Ahorro, si la persona gana menos, tiene mejor tasa, tiene una tasa más baja y con eso garantizamos que pueda acceder a las mejores condiciones de financiación. En ese sentido funcionamos al contrario de los bancos comerciales. Un banco normalmente ofrece sus mejores tasas, las tasas más bajas, a las personas que tienen un mayor nivel de ingreso. Nosotros funcionamos al revés. Damos las tasas más bajas en financiación de vivienda para las personas de menores ingresos y un poco más altas para las personas que tienen un ingreso superior, siendo en todo caso supremamente competitivos en el mercado. Don Elkin, cuando hablamos de intereses de financiación, que usted me dice ahorita, entonces yo me confundo porque digo, si yo tengo mi plata allá, ¿por qué me van a cobrar intereses? Entonces estamos hablando de créditos. Cuando se me otorga un crédito a partir del fondo que yo tengo allá o el ahorrito que yo tengo allá, yo demuestro que necesito una casa, me aprueban el crédito para comprar una casa o para dar una cuota inicial para la casa, que a usted nos explicará bien dentro de su portafolio de servicios cómo son las opciones que se tienen para adquirir una casa a través del fondo. Entonces ese crédito lo voy pagando con unos intereses bajos, como usted lo acaba de explicar, mientras menos sean mis ingresos salariales y mis cesantías, más bajitos el interés, a diferencia de los bancos, ¿cierto? Entonces, es diferente a ese 1% que la ley establece para el pago de intereses de cesantías. Sí, tal cual. León Fabio lo que menciona es, hay unos intereses de cesantías que pagan los empleadores, es decir, las empresas, a los trabajadores, y normalmente lo pagan en febrero de cada año y se lo consignan normalmente directamente a la cuenta del empleado. Eso es una historia completamente aparte. Diferente, sí. Es el Código Laboral. Exacto, ese es el cumplimiento simplemente del Código Laboral y a cada empleado le consignan ese valor cada año directamente, normalmente directamente a su cuenta. En el caso nuestro, la plata que recibimos de las cesantías de los empleados reciben una remuneración y se remunera con la VR. ¿Qué es la VR? La unidad de valor real. La unidad de valor real es por llamarlo de alguna forma, una especie de moneda que remunera teniendo en cuenta la inflación que se va generando. Y eso nos garantiza que la plata en el tiempo pueda ir creciendo y que no pierda poder adquisitivo, porque usted bien sabe que no es lo mismo 100.000 pesos de hoy que 100.000 pesos dentro de 5 años. Entonces, lo que hace la VR es que va manteniendo esa capacidad adquisitiva de la moneda en el tiempo, va indexando. Va indexando.
y no es un valor constante o es un valor variable. Es un valor variable porque depende de la inflación. Entonces, si en un año hay una inflación muy alta, pues la UR va a subir mucho. Sí. Si en un año la inflación no es tan alta, entonces la UR no va a subir tanto. Va a depender del comportamiento de la inflación, que obviamente ese sí depende completamente de la economía. Eso en cuanto a la rentabilidad que se obtiene en las cesantías. De la rentabilidad. Vámonos para el otro lado, vamos para el lado de los créditos. Cuando se hace un crédito, nosotros tenemos créditos en pesos y créditos en VRs para la compra de vivienda o para el leasing habitacional, ya sea para crédito de vivienda o crédito hipotecario o leasing habitacional. Esos créditos pueden ir hasta 30 años en el caso de los créditos en VR o hasta 20 años en el caso de los créditos en pesos. Y se tienen con las tasas más bajas actualmente en el mercado para los segmentos de menores ingresos, para las personas de menores ingresos. Esto es, las personas con ingresos normalmente hasta 4 salarios mínimos. Yo diría que en ese segmento, pues claramente las tasas son supremamente competitivas. Y para ingresos superiores a 6 salarios mínimos, yo me atrevería a decir que estamos con el promedio de mercado o inclusive mucho más baratos que en muchos casos. Dentro de esos planes y programas de vivienda que el Gobierno Nacional ha establecido, tiene uno muy popular y muy común que se llama Mi Casa Ya. Claro. Mi Casa Ya para adquisición de vivienda nueva o usada. Ustedes tienen ese servicio en caso de que uno de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro diga: voy a comprar esta casita en esta urbanización que están haciendo. Claro. Aplica para vivienda de interés social o de interés prioritario, que también usted ahorita quería que nos dijera cuál es la diferencia entre VIP y BIS. O sea, vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Puede ir al fondo teniendo sus cesantías allá. ¿Qué tiempo necesita el afiliado de haber permanecido en el fondo y qué permanencia posterior le exigen para tener derecho a un crédito? Bueno, entonces, vamos por partes. Vamos muy lejos. La vivienda de interés prioritario, VIP, es la vivienda que tiene un valor inferior a 90 salarios mínimos. Esos son mal contados unos 80 millones de pesos. 80 millones. Entonces las viviendas de menos de 80 millones de pesos se consideran viviendas VIP. Y las viviendas BIS, vivienda de interés social, es la que tiene un valor de menos de 150 salarios mínimos si es en áreas urbanas o áreas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. Para el resto de municipios, la vivienda de interés social es hasta 135 salarios mínimos. Eso significa, según el caso, 120 millones de pesos mal contados o 135 para el caso de las áreas metropolitanas mal contados. De esos 80 millones, hablamos de vivienda de interés prioritario, de 80 millones de pesos de una vivienda de interés prioritario, ¿cuánto sería el crédito que le podría hacer el Fondo Nacional del Ahorro? Y si a través del Fondo Nacional del Ahorro también se puede gestionar los subsidios de vivienda del Estado. Claro. El Fondo Nacional del Ahorro tiene créditos hasta por el 80% del valor del inmueble. Es decir, que si una vivienda cuesta 100 millones de pesos, el fondo presta hasta 80 millones de pesos. O en el caso de la vivienda de 80 millones, 64. Pues entonces presta 64. Acá es importante aclarar o resaltar el tema de los subsidios que ya mencionaba León Fabio. Hay diferentes subsidios del gobierno nacional que nosotros ayudamos a canalizar para los créditos. ¿Qué subsidios son esos? Está obviamente Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un subsidio que el valor del subsidio depende del ingreso de la persona. Si la persona tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos o el grupo familiar hasta 2 salarios mínimos, o si tiene de 2 a 4 salarios mínimos, el monto del subsidio varía. Y un tema que también es importante es cuáles son los requisitos para acceder a un subsidio. De pronto la permanencia. Porque de pronto uno dice: yo me paro para el fondo y dentro de un mes estoy dando el crédito. Sí, perfecto, maravilloso. Sí. Entonces, para el tema de Mi Casa Ya es importante tener en cuenta la persona para recibir el subsidio no debe haber sido beneficiario de otro subsidio de vivienda previamente, no debe tener inmuebles a su nombre. Obviamente debe tener un ingreso del hogar inferior a 2 salarios mínimos para que el subsidio de Mi Casa Ya sea equivalente a 30 salarios mínimos. Para los que tienen un ingreso entre 2 y 4 salarios mínimos, el subsidio de Mi Casa Ya es de 20 salarios mínimos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que
que el año pasado el gobierno nacional permitió una cosa que se llama concurrencia de subsidios. ¿Y qué es la concurrencia de subsidios? La concurrencia de subsidios es que se puede pedir el subsidio del gobierno nacional, el de Mi Casa Ya, pero también el de la caja de compensación. Entonces las personas que son empleados y tienen caja de compensación pueden sumar los dos subsidios. Normalmente cada subsidio, por ejemplo, para el caso de las personas con ingreso de menos de 2 salarios mínimos, son 30 salarios por Mi Casa Ya y 30 por la caja de compensación. Pero cuando se utilizan los dos, no suman 30 y 30, sino 30 de la caja de compensación y 20 de Mi Casa Ya. Entonces le suma 50 salarios mínimos. 50 salarios mínimos, que ahí le vamos aportando los 64 millones que nos vale la casa. Más o menos, porque fíjense que 50 salarios mínimos mal contados son 45 millones de pesos, un poquito más. Entonces ya de los 80 millones que cuesta la casa, ya tenemos 45 en subsidios. Y hay otros subsidios que también son relevantes. ¿Cuáles subsidios adicionales? Existe el subsidio de semillero de propietarios. Hay una modalidad de semillero de propietarios. Antes de que pasemos a ese otro tema que terminemos Mi Casa Ya, yo le quería preguntar a alguien si Mi Casa Ya exige al propietario, al socio, al que quiera hacer el crédito, al trabajador, a la persona que quiere solicitar el crédito de Mi Casa Ya, le exigen un ahorro programado. Mis cesantías pueden valer como ahorro programado. Ya voy para allá. Si las tengo en el Fondo Nacional del Ahorro o en cualquier otro fondo. Déjeme esa pregunta y termino de responder lo de semillero de propietario. Entonces, teníamos 45 millones sumando el subsidio de la caja de compensación familiar y el de Mi Casa Ya. Pero adicional existe un subsidio adicional de vivienda que es el de semillero de propietarios. Sí. ¿Qué dice ese subsidio? Mire, si usted ahorra 4.5 salarios mínimos, que son mal contados 4 millones de pesos, el gobierno nacional le da un subsidio de 6 salarios mínimos, que son, nuevamente, mal contados 5.400.000 pesos. Entonces fíjense que ya no tenemos 45 millones de subsidios, sino más de 50 millones de pesos de subsidios, y eso hace que el valor del crédito que queda pendiente para financiar pues disminuya y sea muy inferior. O sea que podemos hacer el uso de las dos. Claro. Mi Casa Ya y semillero de propietarios. Mi Casa Ya, semillero de propietario y el subsidio de la caja de compensación para que haga concurrencia de subsidios. Y el de la nación, y ya me acando más poquito para que me preste el fondo. Exactamente. Sí. Ahí hay que tener en cuenta también que en algunos casos, algunos municipios, no es el caso de Amagam, pero algunos municipios tienen también subsidios territoriales y entonces se le suma un poquito más a esos 50 millones de pesos que ya habíamos contado. Los municipios tienen 3, 4 millones de pesos también. Exacto. Generalmente a veces lo aportamos o se aporta desde los municipios es en especie, en gastos notariales, en registros y en urbanismo y servicios públicos. Pero por ejemplo algunas ciudades... Ahí sí no contaría, pero también se puede hacer uso en ese caso. Claro, algunas ciudades, sobre todo las ciudades grandes, lo que tienen es un subsidio adicional de 8 o 10 salarios mínimos adicionales que se van sumando dentro de ese proceso. Entonces va haciendo mucho más fácil el cierre. Recordémosle a la gente que cuando hablamos de subsidio es plata que me dan sin retorno, o sea, yo no tengo que pagarla, No es un crédito en ese caso, el subsidio es que el gobierno nacional o la caja de compensación según el caso le están dando a la persona una plata. Y mucha gente dirá, pero de eso tan bueno, ¿dónde dan tanto? Y es que de pronto no conocemos los canales. Exactamente. No conocemos los canales. Usted, una vez pasada que hablábamos extra cámaras, usted me decía, es que no conocemos los canales y aquí hay plata y en las cajas de compensación hay plata, pero la gente no va porque no sabe cómo es que se debe acudir, ¿cierto? Mire, ya tenemos más de 45 millones de pesos gratis en este momento. Exactamente, son más de 45, 50 millones de pesos y uno le suma su semillero de propietarios y desafortunadamente la gente muchas veces no se entera de esos programas del gobierno nacional que están a disposición de todos. Me devuelvo a la pregunta que me habías hecho de cómo hacer para obtener el crédito y al cuánto tiempo se puede pedir el crédito. Para ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro hay dos formas, uno a través de las cesantías y otro a través del ahorro voluntario contractual. ¿Qué es eso? Si la persona es empleada, es decir, tiene sus cesantías, se puede afiliar por cesantías y una vez tenga saldo en la cuenta de cesantías, puede pedir los subsidios. el crédito. El crédito. Pide el crédito.
que le permite ajustar la plata que le quede pendiente. Para el ahorro voluntario. Entonces lo puede pedir sin ningún tipo de inconveniente, ya sea para que se lo consignen en el próximo febrero, o si ha sido juicioso y no ha sacado la plata del fondo donde la tenga, puede pedir el traslado. Entonces ustedes me dicen, yo tengo la plata en un fondo privado, en el fondo X, Y, Z, sí, para no poner nombres, perfectamente se puede hacer el traslado, y una vez ese fondo nos gire los recursos, que es un proceso que se demora algunas semanas, la persona puede pedir el crédito sin ningún inconveniente. Hay otras personas que no tienen cesantías porque son independientes, porque de pronto son trabajadores informales. Para esas personas nosotros tenemos un producto que se llama ahorro voluntario contractual. ¿Qué es eso? La persona abre un ahorro y se compromete a ahorrar mensualmente una cantidad X de plata. Vamos a suponer, la persona dice, yo voy a ahorrar mensualmente 100.000 pesos. Entonces todos los meses ahorra 100.000 pesos, 100.000 pesos. Cuando la persona cumple el año y nosotros vemos que la persona efectivamente tiene un buen comportamiento y hábito de ahorro y demás, puede solicitar su crédito de vivienda con nosotros y aplica exactamente las mismas condiciones. Financiamos hasta el 80% del valor del inmueble, financiamos a 30 años en el caso de los créditos en VR o a 20 años en el caso de los créditos en pesos. Los créditos pueden ser para vivienda nueva o para vivienda usada, pero es muy importante aclarar que los subsidios son únicamente para vivienda nueva. Es decir, si yo quiero simplemente comprar una casa y pedir un crédito, no importa si es nueva o usada, ¿cierto? Pero si yo quiero pedir subsidios del gobierno nacional o de las cajas de compensación, sí debe ser vivienda nueva. Y cuando a través del fondo lo voy a hacer, pero con las dos cosas, con el crédito y con los subsidios, entonces solamente tiene que ir vivienda nueva. Vivienda nueva, exactamente. Incluso, ahorita usted lo decía al principio, en sus orígenes el Fondo Nacional del Ahorro era una entidad pública netamente, ¿cierto? Así como fue en sus momentos el Seguro Social, que era solamente para empleados. En este caso, entonces, todavía nos quedó la imagen y todavía tenemos la imagen de que el Fondo Nacional del Ahorro es el fondo de cesantías de los empleados públicos. Correcto. La realidad es que hoy en día la mayor parte de los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro son del sector privado. De hecho, la participación que tiene el sector público dentro de los afiliados en total en este momento es minoritaria y competimos en iguales condiciones con los grandes fondos de cesantías del mercado. Somos el segundo fondo de cesantías del país por saldo administrado. El fondo más grande del país es Porvenir. Nosotros somos los segundos en saldo administrado y después sigue Protección. Y después viene Colfondos y Escandia. Esas dificultades para acceder al retiro de la cesantía, no hablemos de subsidio ni del crédito, porque es que la mejor garantía es tenerla allá para cuando me resulte la oportunidad de una compra de casa. Pero la gente lo está sacando, como usted dice, y es que eso se ve a diario, eso lo consignan en febrero y el marzo están diciendo que van a arreglar el baño. El 15 de febrero. Van a arreglar el baño, entonces no hay oportunidad de que vaya yo a una casita o a un apartamentico. No hay, por ejemplo, entonces la posibilidad de que, lo que le quiero decir es que con esas nuevas leyes que el gobierno nacional sacó a raíz de la pandemia, el año pasado, una de las cosas que el gobierno vio viable fue que se flexibilizaran un poco las restricciones y los requisitos que se tenían para que la persona sacara su cesantía. Hemos dicho, gástese sus ahorritos que nos llevó el diablo. Sí, pero ahí hay que hacer una claridad. Se flexibilizó un poco las condiciones para retiro de cesantías y se puede retirar cesantías cuando la persona ha visto disminuidos sus ingresos. Para poner un ejemplo, resulta que hay gente que gana, por ejemplo, comisiones por ventas o que de pronto por las condiciones de la pandemia su salario lo disminuyeron por diferentes condiciones. Entonces, si la persona vio disminuido su ingreso, puede retirar de sus cesantías el monto en el que se vio disminuido su ingreso mensual. No es que a raíz de esa autorización se puede retirar todas las cesantías, sino es la diferencia que se generó en su ingreso mensual. Que incluso muchos de esos beneficios que se hicieron fueron derogados pues por la Corte Constitucional también. Exactamente. Y desafortunadamente, pero es que sí somos en Colombia muy malitos para el ahorro, ¿cierto? Nosotros siempre nos ahorramos y ahí mismo vamos a retirarla. Nosotros tenemos una alcancía pero con el huequito por debajo, ¿no? ¿Cierto? Siempre. En este caso,
hablamos de vivienda. También el Fondo Nacional del Ahorro, doctor Elkin, en el otro tema que usted decía de los requisitos para sacar las cesantías, podía aplicar créditos para, o solamente me permiten el retiro, o también puedo tener créditos y subsidios para educación. No, el Fondo Nacional del Ahorro solamente tiene créditos para vivienda. No tiene crédito educativo ni ningún otro tipo de crédito como tal. Solamente crédito de vivienda. Ahora viene la pregunta del millón, don Elkin. Cuando usted me habla de unidad de valor real, que es la unidad en que se tasa los créditos que ustedes hacen, o que hace el fondo, o que hacen los fondos de cesantías en Colombia, no hay riesgo que lleguemos a ese desastroso unidad de pago por capitación que fue el UPA en Colombia, que acabó y que quitó tantas viviendas a los colombianos. Hay mucho temor normalmente en la gente en cuanto al desconocimiento de qué es la VR y cuál es la diferencia con el UPAC en su época. La verdad es que los dos sistemas funcionan completamente diferente por los componentes que tienen. Si me lo pregunta, yo creo que ese riesgo hoy, como está definido la UR, no existe. Sin embargo, existe en la mente de todo el mundo esa inquietud. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer créditos en VR o en pesos, y es un tema que depende mucho realmente de cómo se sienta más cómoda la persona. Mucha gente escoge los créditos en VRs, de hecho el 76% de los créditos del fondo están en VRs porque es el sistema de pago que permite tener las cuotas más bajas. Entonces, en virtud de eso, mucha gente termina escogiendo la VR. Yo hoy creo que no existe un riesgo de que se convierta en algo similar en la UPAC, pero es entendible el temor que existe en la gente por el desconocimiento. Como le digo, nosotros realmente manejamos los dos sistemas, puede ser en pesos o en VR, como la persona se sienta más cómoda, y depende también obviamente de su capacidad de pago y de sus condiciones personales. Si yo hago uso del subsidio, tanto territorial como de caja de compensación, incluso hasta los municipios o el municipal, sí, perdón. Y fuera de eso hago uso del crédito también porque no me alcanzó, entonces hago uso del crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, fundamentado en esa base de mis cesantías que tengo. La casa queda pignorada al fondo. La casa queda, eso es un crédito hipotecario. Sí. Como es un crédito hipotecario, pues va con hipoteca. Entonces queda la hipoteca a favor del fondo. Es decir, la casa queda a nombre de León Fabio, para poner el ejemplo, con una hipoteca a favor del Fondo Nacional del Ahorro. Sí. Básicamente cuando estamos hablando de créditos hipotecarios, ¿cierto? Esas casas vienen con esa característica de vivienda de interés familiar, es decir, también queda afectada, queda con afectación familiar. No se puede vender. No, depende. Depende de cada situación. Porque puede ser que el crédito lo estás tomando para tu primera casa, que es casa de familiar. Y casa de soltero. Pero puede ser también que ya montaste inmobiliaria y tenés 10 casas. Entonces, sí. Nosotros no necesariamente estamos para la primera vivienda. Puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Y ahí, ese es un tema que es importante aclarar. Entonces, no es que la casa no se pueda vender. La casa se puede vender. ¿Cuándo la casa no se puede vender? ¿Cierto? Hay una restricción, efectivamente, que va por la ley de vivienda para los casos cuando se ha recibido subsidio de vivienda. Sí. Esa restricción decía anteriormente decía que no se podía vender antes de 10 años cuando se había recibido subsidio de vivienda. En la nueva ley de vivienda que salió justamente el año pasado, ese tiempo se disminuyó y ahora el plazo está en 5 años. Entonces es mucho más flexible el tema. Si la persona no ha recibido subsidio, la puede vender cuando quiera. Y si ya pasó el tiempo que exige la norma, pues también la puede vender cuando quiera sin ningún tipo de inconveniente. ¿Existe algún seguro, como en todos los créditos hipotecarios, en todas las libranzas, existe algún un seguro y un reaseguro que a las partes de pronto los protejan? Que yo me muera y soy el titular de la cuenta y de la deuda también, porque todavía no la he terminado de pagar. ¿Existe un seguro? Existen en Colombia unos seguros que son obligatorios y otros que son voluntarios en los créditos hipotecarios. Cuando estamos hablando de créditos hipotecarios, hay dos seguros básicamente que son de carácter obligatorio, de acuerdo con la legislación, que es el seguro de vida, por si de pronto uno se muere, pues queda la deuda pagada cancelada, y le queda la casa a sus herederos, a su familia. Y el otro es el seguro de incendio y terremoto.
Y eso tiene otras coberturas adicionales, pero básicamente es el seguro que todos conocemos como incendio y terremoto, por si cualquier cosa. Esos son obligatorios, son de ley. Y hay un tercer seguro que muchos de nuestros afiliados tienen, que es un seguro voluntario, que debo aclarar eso, es un seguro voluntario, que es un seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque claramente ninguno de nosotros está exento que el día de mañana pueda quedarse sin empleo y que se le dificulte seguir pagando las cuotas de su crédito de vivienda. Entonces, para esos casos tenemos el seguro de desempleo, que también tiene unas limitaciones que es importante que cada persona revise sus particularidades. ¿Por qué? Porque muchas veces el seguro de desempleo tiene unas restricciones en el sentido que no cubre ciertos tipos de contratos, pues por su propia naturaleza. Por ejemplo, los contratos a término fijo, pues porque si el contrato está a 3 meses, se sabe que en 3 meses se acaba, en ese caso no está cubierto. Tiene unas condiciones en las que puede extenderse la cobertura y demás, pero ahí es necesario mirar en el caso a caso cuándo cubre el seguro de desempleo, cuándo no, cuándo es conveniente tenerlo y cuándo realmente no está cubriendo. Pero ese es voluntario. Claro, en el caso de adquirir el crédito, yo adquiero el crédito con el Fondo Nacional del Ahorro para mi casa, lo estoy pagando y cumplidamente mis cuotas mensuales. Mis cesantías anuales que se siguen causando y que se me deben consignar en febrero de cada año, ¿entran a ser parte del pago de la deuda o es diferente? ¿O ya están...? Cuando el crédito hipotecario se da a una persona que tiene las cesantías con el Fondo Nacional del Ahorro, las cesantías quedan pignoradas. También. Quedan pignoradas, pero hago la aclaración que pignoradas no significa que automáticamente se aplique al crédito, sino que simplemente quedan como una garantía. La persona puede decir, señores, por favor, cuando me consignen las cesantías, aplíquelas al crédito, abónenmelas al capital. O mucha gente lo que hace es que paga cuotas futuras, entonces con eso paga la de febrero, marzo, abril, en fin, hasta que le alcance, y digamos que libera su flujo de caja. Mi recomendación personal en esos casos es, cuando la persona pueda, en vez de abonar a cuotas futuras, traten de abonar a capital. ¿Para qué trate de bajar la cuota? Porque eso además les ahorra los intereses. Cuando uno está pagando cuotas futuras, pues está pagando los intereses de una plata que realmente podría haber abonado como tal. Pregunta muy frecuente. Yo quiero afiliarme al fondo, me voy a trasladar, porque en estos momentos todos los colombianos que tengamos un contrato de trabajo estamos afiliados. Y una cosa muy importante que usted dijo ahorita, que también lo tiene en la caja de compensación, los independientes no teníamos esta opción. Hoy los independientes pueden estar en el Fondo Nacional del Ahorro y también están en Compama o en Copenalco o en alguna caja de compensación, que también los reciben como independientes, no teníamos esa ventaja. Yo quiero estar en el Fondo Nacional del Ahorro, yo estoy en el Fondo Nacional del Ahorro como cualquiera de los empleados, un empleado de acá del canal comunitario, por ejemplo, que está en un fondo de cesantías, se quiere trasladar y más adelante hacer uso de un crédito y canalizar a través del fondo los subsidios para una vivienda. ¿Qué tiempo le exigirían? Bueno, como lo decía ahorita, para el caso de las personas que se afilian por cesantías, una vez se reciban los recursos de sus cesantías y tengan un saldo de cesantías, pueden solicitar el crédito cuando lo deseen. Para el caso de ahorro voluntario contractual, que es la forma de ahorro para los independientes y para las personas informales, pues se ahorra durante un año y apenas se cumple el año de ahorrar juiciosos, pues entonces ya pueden solicitar su crédito. Y si está tan de buenas y a los extremos, y se fue para allá, estuvo un año, hizo su crédito, lo está pagando, y a los 2 años lo sacaron de la empresa, se quedó sin trabajo. Entonces, como era juiciosito y había comprado el seguro de desempleo, lo cubre unos mesecitos mientras vuelve a entrar a laborar. Se consiguió otro trabajito y entonces vuelve e ingresa al fondo, o no necesita volver porque está allá, allá está. Ya está allá. Ya está allá. Ya está allá, y por ejemplo, nuestro seguro de desempleo, digo nuestro, pero realmente es de una compañía aseguradora. Sí, reaseguro. Entonces, nuestro seguro de desempleo cubre 12 meses de desempleo, a diferencia del promedio de mercado, porque obviamente otros bancos, otras entidades financieras también ofrecen esta protección, pero ese seguro de desempleo normalmente cubre solo 6 meses. En nuestro caso cubre hasta 12 meses de desempleo. Pues obviamente si la persona consigue trabajo antes de los 12 meses, maravilloso, pues no tiene que utilizarlo durante el tiempo completo.
Pero si lo llegara a requerir durante el tiempo completo, durante esos 12 meses, pues ahí tiene esa protección que sirve bastante, obviamente, para proteger la vivienda. Quiere decir entonces, don Elkin, que quedaría congelada la deuda por esos 12 meses. No tendría que pagar esa cuenta. No queda congelada la deuda sigue, solamente que la aseguradora con la que esté es la que paga la cuota. La aseguradora le paga la cuota. ¿Y son 12 meses por única vez? No, son 12 meses y puede haber siguientes ocasiones. O me pueden echar cada 2 años. Pero tiene unas condiciones, porque la idea obviamente no es que se pasen 12 meses, se emplea un mes y otra vez 12 meses. Tiene unas condiciones en las que se vuelve a activar el seguro como tal. Aparte de Mi Casa Ya, Semillero de Propietarios, ¿qué otro beneficio o qué otras alternativas y qué otro servicio ofrece el Fondo Nacional del Ahorro? Pues básicamente creería que son esos, cesantías, el crédito hipotecario, el leasing habitacional para los casos de las personas que prefieran leasing en vez de crédito y la canalización de los subsidios del gobierno nacional básicamente. Mi Casa Ya, lo de concurrencia de subsidios, semillero de propietarios y los subsidios territoriales a los que haya lugar. Leasing habitacional, qué bueno que nos explicaran un poquitico, aunque es terminología muy complicada para la gente, pues, pero qué bueno que nos explique un poquitico qué es leasing territorial, qué es leasing habitacional. El leasing habitacional es una forma de financiación de vivienda, pero hay dos formas, un crédito hipotecario o un leasing habitacional. ¿Cuál es la diferencia? La forma contractual, la forma legal en la que se presenta. Entonces, en un crédito hipotecario, la casa es de León Fabio, ¿cierto? Y tiene una hipoteca a favor de la entidad financiera, fin de la historia. En un leasing habitacional, la casa no es de León Fabio, es de la entidad financiera. Que me prestó la plata. Que le prestó la plata, pero la casa está a nombre de la entidad financiera. León Fabio paga un canon, como una especie de arrendamiento, y al final, o durante el periodo de leasing, León Fabio puede ejercer una opción de compra por el valor restante de capital. Pero ahí es la figura de a nombre de quién queda la propiedad. En uno queda a nombre de la persona y en el otro queda a nombre de la entidad financiera. Hace poco conocí un caso de una entidad que quiere venir a nuestro municipio, una entidad privada, quiere venir a nuestro municipio para ofrecer ese servicio. Ellos lo llaman como una especie de arrendamiento con opción de compra. Es decir, que yo pago arriendo en mi casa, pero a la vez me la están vendiendo y la estoy pagando mensualmente. Me acordaba mucho de hace unos años, aquí en Amagá fue pionero un señor don Antonio Bolsa, que en paz descanse, construía así y le entregaba a la gente con un arriendo mensual, pero ese arriendo iba siendo parte de la venta y terminaba la gente con su carrita propia gracias a la buena voluntad del señor. Y ahora veo que el gobierno nacional lo tiene con otros términos de leasing habitacional, arrendamiento con opción de compra. Aquí en Amagá, como le digo, hay una empresa que ya se registró ante la Secretaría de Gobierno y viene con esa propuesta, ofreciendo esa canalización de subsidios para venta de vivienda con el sistema de leasing habitacional. Ahí hay que hacer una claridad y es que solamente las entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia pueden hacer operaciones de leasing. Entonces no puede venir un privado cualquiera. Debe ser una entidad financiera la que hace una operación de leasing habitacional como tal. Ahora, lo que puede ser, no sé cuál sea el caso, hago la aclaración que no sé, no conozco el caso, entonces no sé, es que algunos privados, algunos constructores se han inscrito y han postulado sus inmuebles para incluirlos dentro del programa de semillero de propietarios que tiene una opción de arrendamiento donde el gobierno nacional paga una parte de los arrendamientos y ellos ponen a disposición los inmuebles. Pero al final de que se hace ese proceso, finalmente hay una opción de compra con una entidad financiera que es la que finalmente hace la financiación y la canalización de los recursos. Sí, creo que a eso se refiere. Sí. Entonces, en ese caso, fíjese que el constructor lo que hace es colocar un inventario de inmuebles a disposición para que la gente
pueda utilizarlos. Inicialmente como arrendamiento, ahí no hay leasing, ojo que en la primera parte no hay leasing, ahí es un arrendamiento común y silvestre, y después, cuando ya entra la entidad financiera, transcurrido 18 o 24 meses, pasa ya al leasing o al crédito, porque se puede con cualquiera de las opciones, en una entidad financiera común y corriente. Un arriendo con opción de compra. Sí, exactamente. Prácticamente. Pero sí. ahí hay que hacer esa aclaración, que esa no es una operación de leasing, a esa es una operación de arrendamiento puro, y posteriormente entra una entidad financiera a hacer la operación de leasing o de crédito. Preferiblemente al que estaba ahí pagando con esa opción. Exactamente. No necesariamente para poder adquirir yo los subsidios y el crédito en el Fondo Nacional del Ahorro o en un fondo de cesantías, no necesariamente el constructor, el urbanizador o la empresa que está construyendo el complejo urbanístico no tiene que ser afiliada a nada, simplemente él puede poner a disposición sus apartamentos, claro, y coloca la visita y aplica subsidios. Tal cual. Ahí hay una cosa que es importante, y es que efectivamente el Fondo Nacional del Ahorro no maneja como tal proyectos o que diga que es el constructor en ningún proyecto. El Fondo Nacional del Ahorro lo que hace es darle el crédito a las personas y que las personas vayan a buscar el inmueble de su preferencia. Lo importante es, uno, que sea un predio urbano, que es un tema importante. El Fondo Nacional del Ahorro solamente financia predios urbanos, es decir, casas, apartamentos, lo que sea, pero para vivienda en zonas urbanas de cualquier municipio del país. Créditos y gestión de subsidios a través del Fondo Nacional del Ahorro para construcción en lote propio, ¿no? Sí tenemos un programa de construcción en lote propio, la gente pues no se utiliza mucho realmente, pero sí existe. Estamos en este momento reestructurando el producto como tal para hacerlo un poco más atractivo. En el municipio de Amagá específicamente y en otros municipios del suroeste que he tenido conocimiento, alguna caja de compensación, en este caso Confenalco, pretende, está en un proyecto de construir viviendas de interés prioritario en varios municipios del suroeste, como le digo, en Amagá, donde estamos, el municipio aporta un lote y urbanismo y servicios públicos y algunas gestiones notariales como parte del subsidio a cada propietario, con el modelo de Mi Casa Ya. Confenalco pone a disposición los subsidios, como usted decía ahorita, los subsidios familiares, y gestiona los 7, 8, 10 millones de pesos que a ellos les correspondería poner. En Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia, pone los subsidios a nivel departamental, lo que corresponde al departamento, y se canalizan los de la nación. Podría el Fondo Nacional del Ahorro ser un pilar fundamental y un aliado importantísimo para que la persona tenga aquí, por ejemplo, en Amagá o en el suroeste, donde se construye con cajas de compensación. Claro, porque fíjense que en el caso de las cajas de compensación, entonces aplica lo que decíamos ahora, se suman el subsidio de la caja de compensación, el de Mi Casa Ya, el subsidio territorial, que en este caso sería el de la gobernación, por lo que entiende Fabio. Entonces todo eso se suma y nosotros hacemos el cierre con el crédito por la plata que hace falta, ¿sí? Hasta el 80% del valor del inmueble como tal. Nosotros estamos listos para financiar a las personas que necesiten ese crédito. Y lo que le decía yo ahorita, que no me quedó bien claro, la plática que yo ya tengo en el fondo me sirve como ese nidito que me exigiría Mi Casa Ya como ahorro programado. Sí, hay una cosa importante. Yo no tengo la plata, pero está en el fondo. Yo podría decir así. Las cesantías, cuando es cesantías, pues quedan pignoradas, pero efectivamente los pueden utilizar para el cierre financiero, porque claro, uno le piden la constructora normalmente le pide a uno una plata para cerrar el negocio. Y cuando la plata está en la cuenta de ahorro voluntario, esa plata también se puede utilizar para el cierre financiero. Cuando se va a utilizar para semillero de propietarios, primero se certifica el saldo de la cuenta para poder ir en semillero de propietarios y ya después iba... Acá hubo un proyecto fallido en el gobierno anterior, hubo un proyecto fallido de vivienda con una buena intención de Mi Casa Ya. Mucha gente alcanzó a consignar la plata, pues no hubo estafa ni hubo no se configuró ese delito porque como dice usted, son ahorros individuales, son cuentas de cada persona, así como los que tiene uno en el fondo de cesantía, son mías, no me las puede reclamar nadie. La gente consignó esos 4 o 5 milloncitos de pesos que le exigían como cuota para poder pertenecer al programa Mi Casa Ya. A la final no se pudo lograr llevar a buen término el proyecto porque el constructor no tenía solvencia económica. Pero ahí voy a hacer una aclaración y es,
Mi casa ya no exige a nadie ningún monto de plata. Acá están exigiendo un ahorro programado de 5 millones. No me pregunte qué es eso, pero mi casa ya no exige plata para nada, para ninguna persona para postularse a ningún programa. El acceso a mi casa ya es completamente gratuito a través de cualquier entidad financiera. Y mi casa ya no tiene relación con ningún constructor del país. Quienes gestionan las platas de mi casa ya son directamente los bancos y quienes ejercemos como entidades financieras. Constructor que diga que es que necesita una plata para postularse a mi casa ya está diciendo mentiras. ¿Y las cajas de compensación? Las cajas de compensación son intermediarios varios, pero no con los constructores. Son intermediarios del subsidio. De la caja de compensación. Y efectivamente, cuando hacen crédito, porque las cajas de compensación en algunos casos también hacen crédito, pueden llegar a gestionar también los subsidios de mi casa ya. ¿Ve usted, doctor Elkin, ahora con esta situación económica del país, donde se avecina incluso una reforma tributaria que dicen que no y de pronto la disfrazan con otros nombres bien elegantes, pero sabemos que eso es, como decía el diputado recién fallecido Rodrigo Mesa, perfumar un bollo, viene una reforma tributaria que de pronto puede afectar los programas y proyectos de vivienda en el país, ¿o no? Yo diría todo lo contrario, y es la reforma tributaria tiene como objetivo poder mantener los programas sociales que se tienen en el país. Y es claro que el caso de vivienda es especial. ¿Por qué es especial? Porque es un motor para la economía, es una fuente de crecimiento, sobre todo un generador de empleo para personal no calificado. Entonces, en ese sentido, la forma más eficiente que se ha encontrado en Colombia es justamente a través de la construcción. Por eso creo que seguirá siendo un pilar en el proceso de reactivación y seguramente el gobierno nacional estará trabajando en esa vía. No la tocará. Esperemos que no. Ahora, hay un tema que es importante y es justamente dentro del proceso de recuperación de la pandemia, recuerden que el gobierno nacional sacó unos nuevos subsidios que son muy importantes y son los subsidios a la vivienda no bis y es un monto realmente importante de subsidios. Fueron cerca de 100.000 subsidios que se sacaron en esas condiciones. Los subsidios no bis, que no hemos hablado de esos. ¿En segunda casa? Es para personas puede tener cualquier nivel de ingreso, hago esa aclaración, puede tener cualquier nivel de ingreso, pero la propiedad, la vivienda, debe estar por encima del tope bis, es decir, dependiendo 220 o 135 si están en las áreas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, apartamentos de más de ese valor, el gobierno nacional da un subsidio equivalente a medio salario mínimo durante 7 años. Esos son, mal contados, 450.000 pesos de subsidio mensual a la cuota durante 7 años, 84 meses. Entonces también se constituye en un impulso importante para el sector de la construcción. Piensen ustedes que una persona que pague, para poner un ejemplo cualquiera, una cuota de 1 millón de pesos, y le entra un subsidio de 450.000, pues entonces termina pagando no 1 millón, sino 550.000 pesos. Claramente tiene un beneficio grande y durante un periodo de tiempo prolongado, que le permite acceder mucho más fácil a una vivienda. En el subsidio no bis, no es necesario que la persona no tenga vivienda. Es decir, la persona puede tener una casa, 2 casas, 3 casas. Sí. Lo importante es que no haya recibido previamente subsidios de vivienda del Estado. ¿Por qué cree usted, doctor, que habiendo tantos canales, tantas vías, tantos caminos, la gente no lo utiliza bien? De pronto no hay un canal de comunicaciones. Yo he visto pues mucha publicidad, mucha propaganda de todos los fondos, del Fondo Nacional del Ahorro incluso. Se ha promocionado mucho y muchas personas se han trasladado al fondo, como le dice usted, del sector privado. Pero ¿por qué la gente no utiliza? ¿Que la gente tiene temor primero? ¿O de pronto desconocimiento? ¿O diría yo que esta inestabilidad laboral en Colombia lo hace a uno dudar porque hoy tengo trabajo, mañana de pronto no?
Yo creo que es un tema más de desconocimiento y desafortunadamente nos falta llegar a más gente, nos falta explicar más en detalle y estar todo el tiempo insistiendo, recordándole a la gente que existen los programas, que los puede utilizar y que están abiertos para cualquiera. Acá no se necesita ni contactos ni nada por el estilo, cualquiera puede acceder a los subsidios del gobierno nacional, es un mecanismo transparente de asignación de subsidios, pues se maneja obviamente a través de fiduciaria y demás. Entonces realmente creo que lo que falta es difusión, que la gente se entere cómo puede acceder, cuáles son los beneficios y que se proponga un plan de ahorro, porque muchas veces la gente, digamos, sí quiere comprar su casa y de pronto hasta se entera que existen unos programas de crédito o que existen algunos subsidios del gobierno, pero se encuentra con el inconveniente de cómo completar la cuota inicial. Y resulta que para completar la cuota inicial, pues uno puede utilizar sus cesantías, pero dos, mi casa ya es finalmente un subsidio a la cuota inicial. Y si ustedes se fijan, en una casa, para poner un ejemplo, de 100 millones de pesos, el valor de los subsidios más que cubre la cuota inicial. La cuota inicial en una casa de 100 son 20 y aquí estamos hablando que hay 50 de entrada de subsidios. Llegamos a 50. Entonces, la cuota inicial ya está realmente cubierta, pero mucha gente no lo sabe y por eso no lo utiliza adecuadamente. Y el resto de la deuda se paga a través del crédito con el mismo fondo. Exactamente. Como si lo estuviéramos pagando en un banco también, pero más barato. Y es más, yo me atrevería a decir que en muchos casos el valor de la cuota es mucho más bajo que el valor del arrendamiento que paga la persona. Inclusive, yo quisiera dejarles unos ejemplos de casos en los que se puede observar claramente que el valor de la cuota termina siendo inferior a los valores de los arrendamientos. Vamos a mirar también en el programa, vamos a mirar todos esos variables que tenemos y las tarifas en que quedaría dependiendo del valor de la vivienda y del monto que tenga. Claro. Y de lo que pueda prestar. Claro, ahí toca aclarar que de todas maneras las tasas de interés que aplican a los créditos son las que estén vigentes al momento de desembolso. Voy a ponerles como ejemplo estos. No encuentro el saldo. Bueno, quiero colocarles este ejemplo. Una vivienda VIP, es decir, con un valor de hasta 81.767.000 pesos aproximadamente, donde la persona recibe el subsidio de la caja de compensación, que son 27.255.000, equivalente a 30 salarios mínimos. Recibe también el subsidio de Mi Casa Ya, que son 18.170.000, 20 salarios mínimos. Hace un ahorro de 4.088.000 de semillero de propietarios y como hace ese ahorro de 4 millones, recibe un subsidio además de 5.451.000. Es decir, que esa persona en ese momento ya tiene 54.965.000 pesos, de los cuales más de 50 millones son de los subsidios. Son subsidios. A esa persona le quedan faltando para 26.801.000, mal contado. Si esa persona toma un crédito en VRs a 30 años y además le aplica, se me olvidó un subsidio muy importante que es el subsidio a la tasa de interés, cobertura fresh, que enseguida se los explico. Si esa persona aplica a la cobertura fresh, que para una persona con ingreso de menos de 2 salarios mínimos sería del 5%, la primera cuota del crédito le queda más o menos en 178.000 pesos. 178.000 pesos hoy de cuota casi que con seguridad es menos que lo que se está pagando en un arrendamiento, en un apartamento, en cualquier ciudad o inclusive municipio del país. 178.000 pesos sin tener en cuenta el subsidio fresh. Cuando le sumamos el subsidio fresh, la cuota ya no es de 178.000 pesos aproximadamente, sino que baja a 68.000 pesos de cuota de crédito. De cuota de... Le pregunto, ¿en dónde paga unos 68.000 pesos por una vivienda? Entonces, ¿Y la está pagando? Y la está pagando y es suya. Y está incluido el seguro, obligatorio. Ahí ya estamos incluyendo en el aproximado los seguros obligatorios. Perfecto. No estamos incluyendo el de desempleo porque es voluntario, pero están los obligatorios.
Para contarles qué es el subsidio Fresh, resulta que el gobierno nacional tiene un subsidio a la tasa de interés. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que la entidad financiera, sea el Fondo Nacional del Ahorro o sea cualquier otra entidad, le dice a usted, mire, los créditos de vivienda tienen una tasa de interés del 11%, por decir cualquier número. El gobierno nacional para las personas con ingresos de hasta 2 salarios mínimos cubre 5 puntos porcentuales. Entonces, de ese 11% cubre 5, es decir que a la persona nada más le cobran 6. Efectivo anual. Efectivo anual. Y lo cubre durante 7 años, durante los primeros 7 años. Entonces, obviamente, eso también da un respiro grande a las familias para que tengan un flujo de caja mucho más holgado. Y que la cuota no se va a incrementar anualmente mucho. Exactamente, que la cuota sea, digamos, mucho más fácil de pagar durante ese periodo de tiempo. ¿Tiene unas condiciones? Sí. ¿Qué condiciones? La persona debe ser cumplida en sus pagos y debe cumplir con las mismas condiciones de Mi Casa Ya. Ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, doctor Elkin, y agradeciéndole de antemano su deferencia de acompañarnos y aprovechando su presencia en el municipio otra vez, quiero pedirle un favor muy especial y es que nos vuelva a acompañar en otro programa, porque yo sé que va a resultar muchas inquietudes de acá en adelante, que nuevamente nos acompañe para que tengamos las inquietudes que a través de las redes sociales, y aprovecho para que a través de el Facebook Live y el YouTube nos den todas las inquietudes, las dudas, yo las recojo, se las hago llegar y en el próximo programa las vamos resolviendo para que de pronto en el suroeste y específicamente en Amagá también pudiéramos tener el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro en los proyectos de vivienda que se nos avecinan y que tienen en los planes de desarrollo de CAI todos los municipios lo que es la vivienda para nuestros ciudadanos. Claro que sí, o sea, súper a la orden, no es sino una llamada y acá estaré con seguridad. Ahí es importante recordarles que el Fondo Nacional del Ahorro está a disposición de todos los colombianos, estamos para servir. En muchas ocasiones, y es importante también mencionarlo abiertamente, uno escucha el problema de los tiempos de atención en el Fondo Nacional del Ahorro o los tiempos de desembolso. Quiero darle la tranquilidad a los colombianos y a la gente de Amagá, del suroeste y del oriente que nos escucha, que los tiempos del Fondo Nacional del Ahorro han mejorado significativamente. Hace 2 años, el promedio que se demoraba el Fondo Nacional del Ahorro para desembolsar eran cerca de 311 días, cuando el promedio de mercado, el promedio de bancos, desembolsa normalmente en 90 días un crédito hipotecario. Hoy en día nosotros estamos por debajo del promedio de mercado y los desembolsos normalmente se hacen en menos de 3 meses. Entonces, cuando alguien les diga, sí, pero es que se demoran mucho, tengan la tranquilidad que esos procesos están mejorando, que seguimos mejorando y seguimos trabajando para ser lo más eficientes posibles y competir de tú a tú con cualquier otra entidad financiera. Hoy llamamos a Elkin, si le está demorando mucho. Claro. Muchas gracias, don Elkin, por acompañarnos, Muchas gracias. por estar con nosotros, por compartir todo el tema de vivienda, todo lo que es el Fondo Nacional del Ahorro. Lo esperamos en otra oportunidad que seguro me va a comprometer a que nos acompaña. Claro. A todos los televidentes, muchas gracias y para la próxima semana otro invitado de la misma categoría.